que además es de largo plazo. Esto se hace en 4 o 5 años, no se hace en 2 semanas ni 3 semanas. Es un proceso largo, complejo. Obviamente no es una solución a la crisis de los fertilizantes que tenemos y vamos a seguir teniendo en los próximos meses. Estamos conectados ahora vía Zoom con Eduardo Segarra, investigador de GRADE y ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura durante la gestión del ministro Maita. Muy buenos días, Eduardo, gracias por atendernos. Sí, buenos días, Nicolás. ¿Podrías explicarnos, por favor, cuál, desde tu perspectiva, es la situación con respecto al tema de la urea? Es decir, ¿en qué estamos? Porque uno ya no entiende nada a estas alturas de en qué estamos. O sea, tenemos una tercera licitación en marcha, porque el ministro ha aclarado el otro día acá mismo que no se había suspendido, pero ¿cuáles van a ser los plazos de entrega? ¿En qué medida esto va a resolver las necesidades de los agricultores? Por favor, ¿puedes explicarnos cuál es la situación? Sí, a ver, la versión oficial del Ministerio de Agricultura es que esta licitación todavía no ha caído, que hay todavía un proceso final, según ellos, de negociación con la firma italiana, que era la tercera en la lista de prelación, luego de la eliminación de las otras dos. Según el ministerio, este jueves o miércoles termina el plazo para que se firme el contrato con dicha firma, que estarían recabando supuestamente alguna información faltante. Llama mucho la atención que pasen semanas desde que se decidió asignar el contrato a esta firma y todavía no sea posible firmar un contrato, que es algo que debería pues ocurrir con la celeridad necesaria dada la urgencia que tenemos de traer la urea lo más rápido posible. El ministerio parece que seguir tomándose todo el tiempo del mundo. Hay alta incertidumbre porque nada garantiza en realidad que el contrato finalmente llegue a firmarse. Puede ser que al final la firma se desista, como ya lo ha hecho antes. Hay cartas de esta firma diciendo que se desistía irrevocablemente. Según el ministerio, han vuelto a conversar y la firma ha retrocedido. Eso no consta, digamos, en ninguna fórmula escrita. Pero por otro lado, estamos ahora dependiendo de la palabra que empeña el ministro en decir que esto todavía puede funcionar. En la práctica, Nicolás, en realidad sigue un alto nivel de incertidumbre y en el mejor escenario, si se firma un contrato esta semana, esa urea todavía va a tomar un tiempo en venir, probablemente entre 50 y 60 días, lo cual nos coloca casi a fines de octubre, principios de noviembre, ya en una situación bastante complicada, porque recién ahí se va a iniciar el proceso de supuesta distribución, cuando ya la campaña agrícola está prácticamente por terminar, ¿no? Porque termina en noviembre y diciembre. Entonces, bueno, estamos ya en la última, como se diría, en el último momento donde en realidad el nivel de ineptitud y de incapacidad para manejar esto es bastante patente, ¿no? Ahora, lo que resulta, yo el otro día le decía a Andrés Alencastre, escúchame, estamos hablando de comprar urea, no estamos trayendo piedras de la luna, ¿no es cierto? Y además es un tema de urgencia, o sea que debería actuarse con el criterio más práctico que sea posible, ¿no? Intervenir rápidamente, hacer una subasta inversa, como se hace, ¿no es cierto? En un acto público, necesito urea, ¿quién la tiene? ¿Quién me la ofrece a mejor precio? Compro, ¿no es cierto? Digamos, así debería ser, ¿no? ¿Por qué es tan complicado? Claro, o sea, eso es lo que a uno lo hace pensar mal, pues, Eduardo, porque gana la licitación una empresa brasileña que no tenía urea, de ahí gana una empresa en Estados Unidos que no tenía ni 1 año y medio de constituida y que nunca en su vida había negociado 1 gramo de urea. Eso huele mal, o sea, el que alguien tenga interés en hacer ese tipo de transacciones, es decir, que estás contratando a alguien que lo que va a hacer es salir a ver si encuentra urea para comprar. O sea... Claro, mira, Nicolás, en mi opinión todo esto se origina en el mismo decreto de urgencia que rige esta supuesta compra. Se les dijo una y otra vez que tenían que optar por un mecanismo mucho más flexible como la compra gobierno a gobierno, que es una medida excepcional que se hace en un contexto difícil donde
firmamos un convenio con otro gobierno y podemos traer urea en condiciones favorables. No optaron tercamente por hacer la compra siguiendo todas las normas de las compras públicas, que son engorrosas y en las cuales obviamente hay muchísimas posibilidades de cometer errores y también corrupción, obviamente. Eso ha llevado a que este sea un proceso absolutamente burocrático, engorroso, lleno de problemas. Está llevando al fracaso de todo el proceso, lamentablemente. Lo que debió hacer el ministro Alencastre en realidad es hacer otro decreto de urgencia con otras condiciones para poder adquirir urea de una manera mucho más rápida. Insistieron en el mismo decreto de urgencia que promovió la gestión del señor Sea, que en realidad es la fuente de todos estos problemas, ¿no? Y al final el problema es que el perjudicado es el agricultor, que hoy día estaba esperando esta solución y ahora parece que esta solución no va a llegar. No, es increíble, ¿no? Porque los que no esperaron, sino salieron a comprar y tuvieron que pagar precios por encima por la situación del mercado mundial, al final son los que se van a salvar, ¿no es cierto? Pero los que se sentaron a esperar simplemente han sido gravemente perjudicados. Ahora, se está hablando ahora, Eduardo, de la producción nacional de urea. O sea, ¿qué podemos hacer frente a eso? Porque es razonable, o sea, deberíamos producir nuestra propia urea. En determinado momento Cachimayo producía urea, ¿no es cierto? Pero ¿qué otras posibilidades esta fábrica en Cusco? ¿No? Pero ¿qué otras posibilidades tenemos y en qué plazo podríamos estar produciendo nuestra propia urea en cantidades suficientes para abastecer el mercado local? Sí, efectivamente el insumo principal de la urea es el gas, ¿no? El Perú tiene gas y efectivamente sobre la base de ese insumo podríamos tener producción de urea y fertilizantes en base a nitrógeno, que es, digamos, una de las ramas de la industria petroquímica. Ahora, lo que dicen los expertos es que bajo las condiciones actuales, generar una planta nacional me refiero a que instalada en el Perú, no que sea del Estado, ¿no? Puede ser privada también, puede ser mixta, puede ser, ¿no?, estatal. Es un proceso complejo, de alta complejidad. Por lo menos son $1.000 millones de inversión. O sea, es una actividad de gran envergadura. Y además se requiere condiciones de renegociación del gas, porque para que la empresa que instale dicha planta sea viable, tiene que asegurársele la oferta de gas necesaria para poder producir el fertilizante. Eso implicaría renegociar el contrato, por ejemplo, del gas de Camisea para poder darle viabilidad. El gobierno lo que ha hecho ahora es crear otra vez un grupo de trabajo de no sé cuántos ministros, a los cuales se le ha dado 15 días para supuestamente sacar un informe que va a dar orientación de cómo y de qué va a hacer el gobierno al respecto. Entonces tampoco ahí sabemos qué es lo que el gobierno está pensando, cómo quiere encaminar un proceso así, que además es de largo plazo. Esto se hace en 4 o 5 años, no se hace en 2 semanas ni 3 semanas. Es un proceso largo, complejo. Obviamente no es una solución a la crisis de los fertilizantes que tenemos y vamos a seguir teniendo en los próximos meses, pero sí efectivamente es una medida que yo creo que vale la pena explorar y adoptar si es que es beneficioso para el país. Es decir, el Perú sí puede producir fertilizantes no solo nitrogenados, también tenemos capacidad para producir fosfatados en base a los fosfatos de Bayoba, que en realidad es una opción mucho más rápida. Podríamos tener una planta productora de fosfatos en 2 años, a un costo que es la tercera parte de una planta de urea. Y el Perú podría ser un exportador de fertilizantes fosfatados, que son otros fertilizantes también muy importantes. Ahora, lo que preocupa, mira, estuve la semana pasada en Cusco y fui a la celebración del aniversario del hospital de Hospi Sullana en Curahuasi, y en el camino lo que me sorprendió, Eduardo, es la palta Hass. Es una cosa extraordinaria, o sea, todo está lleno de palta, es una cosa, y la gente me contaba que este tema de la palta Hass les ha cambiado la vida.
¿no? Pero ha habido todo un proceso, o sea, de apropiarse de la tecnología y del conocimiento de la gran industria exportadora, ¿no es cierto?, agroexportadora, pero se ha trabajado el tema del agua, ¿no es cierto?, para garantizar ¿no?, que esto sea un proceso continuo. Es decir, es algo fantástico que te muestra lo que podría estar ocurriendo en el resto del país, no solo con la palta, con muchos otros productos, ¿no? O sea, estamos hablando de invertir en agua, de invertir en generar cultivos que sean realmente rentables para los agricultores y les garanticen una vida digna para ellos y para sus hijos, pero esa debería ser nuestra agenda, ¿no? Y no esta de la tercera licitación de la urea, o sea, por Dios, ¿no? Sí, efectivamente, Nicolás, yo creo que hay un enorme potencial en la agricultura familiar de nuestro país, sobre todo si se organiza. La evidencia muestra que el mayor éxito exportador de nuestra agricultura familiar se da a través de cooperativas o asociaciones de productores que consiguen romper las barreras tanto de capital, técnicas y de acceso a mercados muy competitivos internacionales. El agricultor solo, ¿no?, el productor de palta, por ejemplo, solo, sin asociación, sin organización, tampoco le va bien, ¿no? Puede irle bien un año, pero al año siguiente le va mal y está expuesto a variaciones de precios muy, muy importantes. Este año, por ejemplo, no le ha ido tan bien a los productores de palta, claro, porque el precio internacional de la palta se ha caído. Entonces, sí, efectivamente, Nicolás, yo estoy de acuerdo, hay que trabajar muy fuerte en los temas centrales de la competitividad de nuestra agricultura. La agricultura familiar sí puede ser y es competitiva si se le dan las condiciones, se les dan políticas adecuadas, tiene que haber un sistema de capacitación y extensión para el productor, estar fuertemente organizados, ya sea en cooperativas, en comunidades, en asociaciones, tener gerentes que les puedan asegurar, digamos, tomar decisiones técnicas, ¿no? Todo eso es lo que efectivamente hay que discutir, y era un poco el tema de la segunda reforma agraria. El tema de la segunda reforma agraria no era expropiar tierras, no era inventarse cosas que fuera de la necesidad de mejorar la productividad y la competitividad de nuestra agricultura familiar. No obstante, la segunda reforma agraria en realidad está ya durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Ya no vemos mayor posibilidad de que se retome esa senda de trabajo, ¿no? Una pena, realmente. Eduardo, te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil, como siempre. Eduardo Segarra, investigador de GRADE, ha estado con nosotros.